El 30 de diciembre de 1982, Luis del Olmo anunció que despedía una etapa muy importante de su vida. Se marchaba de Radio Nacional de España, el lugar donde había ganado toda su fama y prestigio. De vuelta a su casa, paseando por la Vía Augusta de Barcelona, pensaba en las ironías de la vida. El presentador de Protagonistas, que había luchado tanto por ser independiente, precisamente en ese momento, cuando se consolidaba la democracia y los medios se abrían paso a las libertades, tuvo que dejar la radio por una ley del gobierno socialista. El director de Radio Nacional, Fernando Delgado, obligaba a Luis del Olmo a escoger entre hacer Protagonistas en Radio Nacional o Hora Punta en Radio Cadena, la emisora comercial del ente público. Presentar 2 programas a la vez ya no era viable con la nueva ley de incompatibilidades que impulsó el nuevo director de Radiotelevisión Española, José María Calviño, quien impidió a trabajadores de las administraciones públicas estar al cargo de un segundo puesto o cargo también en el sector público. En Protagonistas, Luis tenía la máxima audiencia y su remuneración económica no se correspondía con esas cotas. En Hora Punta sí ganaba un sueldo respetable y ahora le obligaban a elegir, o los oyentes o el dinero. Pero no estaba todo perdido. Bienvenidos a la 29ª edición de los Premios Ondas. Y en la fiesta aquí en Barcelona me encuentro con José Luis Gago y me dice, en plena fiesta de los Ondas, me dice, podemos tomar una copa que quiero conversar contigo y tal. Hacemos un alto en esa fiestorra que hacía la cadena SER. Y me dice, pero si yo te hago una oferta bastante sustancial, digo, bueno, hazme las ofertas que quieras. El 14 de noviembre de ese mismo año, 1982, en la noche de los Premios Ondas, a Luis del Olmo se le abrió un nuevo camino. Tomarlo supondría un triple salto mortal. Se trataba de una oferta de una cadena de emisoras que no tenía los kilovatios de alcance de Radio Nacional, pero que prometía convertirse en la radio de las estrellas, la emisora comercial más competitiva del país en ese momento. Sueño y creo en la empresa privada. Yo estoy en excedencia con otros compañeros que abandonaron Radio Nacional, donde también trabajé en libertad. Yo guardo de Radio Nacional de España los mejores recuerdos. Los últimos tiempos eran exactamente iguales que los tiempos que estoy viviendo ahora, en absoluta libertad. Hablamos de una incipiente cadena de ondas populares españolas, la COPE. Emisoras de Radio Popular, Cadena COPE y Radio Miramar en Barcelona. De nuevo, buenos días, España. Es un compromiso que contraemos día a día, protagonistas nosotros en acción. Vamos a poner en marcha todo el entusiasmo de quien ama esta profesión. Para la radio cambiar es más que vivir. Información, opinión, entretenimiento en un clima de libertad. El mérito es de ustedes, amigos oyentes. Amigos que se empeñaron en seguir escuchando. Así que a mis amigos, mis recuerdos y mi amistad y mi agradecimiento. El deber de informar del periodista exige una dosis muy elevada de verdad. Ni una sola ciudad, ni un solo pueblo de España sin la sintonía de Protagonistas. Protagonista, Luis del Olmo, una serie documental escrita y dirigida por Diego Fortea. Capítulo 4. La Radio Popular. Luis del Olmo, que tuvo que abandonar la dirección de Costa a Costa de Radio Nacional por incompatibilidad con otro trabajo en Radio Cadena, comenzará en las 90 emisoras de la COPE un programa de 4 horas de duración que llevará el título Protagonistas Vosotros. El nuevo programa empieza, según el popular locutor, con una audiencia de salida estimable en 5 millones y se propone llegar en 2 meses a los 10 millones que alcanzó en Radio Nacional. Las condiciones económicas para su contratación asegura que son ligeramente inferiores a las que gozaba actualmente en Radio Cadena. En esta última red estatal cobraba 1,5 millones de pesetas al mes y tenía firmado hasta el próximo 31 de julio un contrato que un directivo de Radio Cadena calificó de irregular. En 1983 la COPE era una cadena por entonces técnicamente deficiente, con poquísima audiencia en Madrid y sin emisora en Barcelona. Prácticamente no tenía emisora en Madrid, es decir, había una emisora de 1 kilovatio que funcionaba muy mal, que se oía prácticamente. Algunos compañeros que he dejado en Madrid me decían, pero oye Luis, ¿cómo has abandonado la radio? ¿Por qué has dejado la radio? ¿A qué te dedicas ahora? No te escuchaba. Claro, no me escuchaba nadie, ¿no? Sin embargo, Luis del Olmo confió plenamente en la oferta del padre José Luis Gago, director general de la COPE.
que le prometió subsanar cuanto antes los problemas técnicos. Usted ha sido el verdadero aglutinador de todas esas emisoras parroquiales, que una de ellas era la de Pamplona, y ha contado usted bastante para lo que después sería la cadena COPE, ¿no? Con cobertura en toda España. Yo creo, María Teresa, que ahora me dice que no. Que en eso exageráis. Bueno. Sí, exageráis de verdad, porque una operación de esa envergadura, de hacer de una no cadena de entonces 45 emisoras, hacer una única sociedad, que eso tiene una serie de tramitaciones administrativas y jurídicas, en eso hay que mencionar a don Bernardo Herráez inevitablemente. Yo estaba entonces de director general, ciertamente, pero lo mío era más un poco más anárquico, no sé, como más de otra índole, de profesionalidad de otra índole, ¿no? Usted ha sido más el intelectual más que el gestor. Le ha gustado más eso, siempre gestor, mucho más. Absolutamente claro. Nada, ¿no? La gran obra del padre Gago fue la de unificar 40 emisoras de diócesis y congregaciones religiosas autónomas con el sello de Radio Popular y formar la cadena de ondas populares españolas, la COPE. ¿Es cierto que se fichó durante su época Luis del Olmo, Encarna Sánchez? Sí, eso fue una gestión, en la que yo tuve que intervenir porque era el director general en ese momento, y eso pues sí fue una propuesta porque era evidente, no es porque yo tuviera una iluminación, no, aparte que estoy convencido de que en esta casa el Espíritu Santo tiene un despacho, ¿no? Pero no fue una iluminación, sino una evidencia. Yo visité las emisoras cuando entré de director general, pues no conocía muchas de ellas y que realmente venía con el alma un poco en los zancajos, como se dice en mi tierra, pues porque veía que, claro, las emisoras, como toda institución técnica incluso y empresarial, pues si no se renueva, si no se actualiza, pues se va quedando obsoleta, ¿no? Y yo pensaba que aquello tenía que tener un momento de inflexión donde se modificara esa estrategia de individualidad. Había que hacer cadena, que era un principio que tú conociste también de Javier Sacristán, ¿no? El primer director general. Era una idea ya de Javier Sacristán de hacer de las emisoras de la Iglesia una cadena, y cada uno fuimos haciendo en nuestro momento lo que entendíamos que teníamos que hacer. Y efectivamente yo con José María Balbé, recientemente fallecido, gran amigo mío, un gran hombre de la radio, que fue el que en unos premios Ondas de la cadena SER, es decir, él bromeaba diciendo, la cadena SER nos invitó a la copa que gestó un poco el contrato con Luis del Olmo, ¿no? En los premios Ondas, tomando allí pues un gin tonic y esas cosas, pues salió la posibilidad con José María Balbé de fichar a Luis y bueno. Fue Gago quien convenció la noche del 14 de noviembre de 1982 a Luis del Olmo, muy quemado por su situación en Radio Nacional. Le convenció para sumarse al nuevo proyecto de radio del episcopado, que había empezado a crearse hace 5 años. En el fichaje de Luis del Olmo por Radio Popular también tuvo mucho que ver, una vez más, el publicista y director de Radio Miramar de Barcelona, José María Balbé, quien ya le ayudó en el pasado a dar el salto de Madrid a Barcelona. Pero claro, cuando te fichó Balbé para Miramar, perdías tu trabajo en Radio Nacional, y yo me acuerdo de que compartimos una cena y tenías que contestarle a Balbé, faltaban 2 días, y nos decías a mi marido y a mí, es que no sé qué voy a hacer porque pierdo Radio Nacional y me embarco en un trabajo distinto, es mi trabajo, pero claro. Había muchos amigos además que me decían qué locura iba a hacer abandonar Radio Nacional y aquel protagonistas con tantos kilovatios que tenía Radio Nacional y te ibas a Miramar y Cadena COPE. Con aquellos 5 y 6 millones de oyentes que según el EGM teníamos en protagonistas. Alguien me lo decía con mucho cariño, pero algún compañero dice, te equivocas, Luis, el abandonar protagonistas y Radio Nacional es el abandonar definitivamente la radio, la gente se olvidará de ti. Este año hemos recuperado a un amigo entrañable, a un hombre que, como otros, se fue a la mili de Radio Nacional y Radio Cadena y vuelve a casa hecho un monstruo sagrado e indiscutible de la radio. Se encuentra con una casa más ancha, más abierta, más preparada. Una casa capaz de dar cabida a su capacidad de trabajo y su responsabilidad nacional. Luis del Olmo, en casa y con nosotros. 1983, exactamente el 3 de enero, fue cuando Luis dejaba Radio Nacional y se producía el abrazo deseado con Radio Miramar de Barcelona, que con la colaboración de COPE preparaba los medios necesarios para conseguir el éxito que nos esperaba. Juan Carlos Balbé, ¿quién era tu padre, José María Balbé? ¿Y por qué fue tan importante para Luis del Olmo?
Bueno, mi padre, José María Ballvé, fue una persona que dedicó su vida a la radio. Ya de pequeño en el colegio le llamaba la atención en el sentido de que no haría nada en la vida porque no hacía más que escuchar la radio, y ese fue su sueño, su pasión, y lo que hizo sobre todo fue de empresario de radio. Llegó a ser propietario de 7 emisoras de radio. Fue Radio Miramar de Barcelona, pero también de Bilbao, de San Sebastián, de Vitoria, Radio Miramar FM Llolé, Radio Salud y Radio Mataró. Y a lo largo, dijéramos, de su trayectoria, que fue amplia, llegó a formar un grupo. Él siempre hablaba de grupo, de equipo, de gente, porque el motor, dijéramos, que aspiraba su carrera profesional era pues inculcar pasión por lo que hacía y ilusión, ¿no? Y todo eso con trabajo y tal, pues hizo un grupo de más de 200 personas, casi 300, y todo aglutinado alrededor de la radio y con nombres importantes en su vida, dijéramos, radiofónica, como José Luis Gago, Luis del Olmo, Jorge Arandes, y empezó de muy joven, en la década de los 50, en una pequeña emisora, Radio San Feliu de Llobregat. En la década de los 60 ya un paso ya más profesional, con Radio Peninsular, con La Nueva Frontera de Joaquín Soler Serrano y luego de Luis del Olmo. Y ahí fue, dijéramos, uno de los pasos trascendentes en lo que es la configuración de la radio que nos ha llegado hasta nuestros días. Y es que en el año 67 él tuvo un papel muy importante en la llegada de Luis a Barcelona. Jorge Arandes era el director de Radio Nacional en Barcelona en aquella época y llamó a Madrid a su colega como director de Radio Nacional en Madrid y le propuso el tema. Pero la persona clave y la persona que facilitaba el dinero para que Luis llegara a Barcelona fue mi padre, que era el que ya tenía, dijéramos, había tenido y todavía mantenía diferentes exclusivas de publicidad en Radio Peninsular, y Arandes sabía muy bien de su capacidad para generar dinero. Él ya con Fantasía, que era el programa que hacía Jorge Arandes con Federico Gallo, mi padre aportaba toda la publicidad. En aquella época Radio Nacional limitaba a 20 cuñas las que podían comercializar las agencias de Barcelona. Las 20 eran de Ian, que era la agencia de mi padre, porque él tenía esta capacidad. Arandes lo sabía y por eso cuando fue a Madrid en el año 67 a buscar al sustituto de Joaquín Soler Serrano para La Nueva Frontera, hicieron una comida en el restaurante Corinto y se llevó a mi padre, porque sabía que él era determinante para hacer esa operación. Luis, ¿qué le debe la radio a José María Ballvé? Pues muchas de las fórmulas de la radio publicitaria, ese estilo ágil, ese combinar, ese casar la palabra con la cuña de publicidad, ese hacer un programa de publicidad sin que moleste demasiado al oyente, que sabe que es un programa publicitario, pero que lo acepta y lo acepta con agrados, y la publicidad está bien hecha, está bien dicha y está bien programada, ¿no? Eso es lo que le debe sobre todo la radio comercial a José María Ballvé. José María fue un creador, un pensador, alguien que le motivaba. ¿Y de qué manera la radio comercial? La radio comercial yo creo que tiene un antes y un después. Y el antes es cuando José María interviene, ¿no? En el año 81, en Radio Miramar, ya propiedad de mi padre, intentaron el fichaje de Luis del Olmo. O sea que un año antes del encuentro con José Luis Gago en los premios Ondas de noviembre del 82, un año antes ya se intenta el fichaje. Luis del Olmo, que realmente tiene una buena experiencia con mi padre, se lo plantea, pero la verdad es que poco rato, porque en definitiva Radio Miramar es cobertura local y él es un hombre para una cadena, él es un hombre para cobertura nacional, ¿no? O sea, ya en un primer intento en el año 81. Y efectivamente, con el tema de las incompatibilidades de Radio Cadena, Radio Nacional, pues de alguna manera pues está en el mercado. Y cuando se hace ese primer encuentro entre mi padre y José Luis Gago, mi padre no le ofrece únicamente la cobertura de COPE, que hay una laguna en Barcelona y esa asociación, sino que al mismo tiempo que le ofrece formar cadena conjuntamente Radio Miramar y cadena COPE, le ofrece el fichaje de Luis del Olmo, porque ya lo tiene entre ceja y ceja como su gran objetivo empresarial, el trabajar en la radio privada con Luis del Olmo. En ese momento se efectúa la operación, y la operación no es una operación a dos bandas entre COPE
y Luis del Olmo, sino que hay COPE, Radio Miramar y Luis del Olmo. Radio Miramar de Barcelona dejaba su Badalona natal y daba paso a ser una de las primeras emisoras de Barcelona, la más escuchada sin duda. Su fuerza indiscutible hace incluso que el grupo crea en los estudios de audiencia. En ese momento, Radio Miramar es una emisora que funciona a las mil maravillas, porque es una radio creativa, diferente y sobre todo con un plantel de profesionales de primer nivel. Ahí está Encarna Sánchez, Carlos Herrera, José Manuel Parada, Julia Otero, Julia Bustamante, Pepe Antequera, Enriqueta Linares, María Sampere, Cristóbal Cervantes, Ricardo Aparicio, Chelo García Cortés, en fin, infinidad de gente de primer nivel. O sea, hay una capacidad de generar radio de calidad muy potente. Y no solo eso, sino que es una emisora que ya tiene una estructura comercial y las ideas comerciales muy claras de la experiencia que había aportado mi padre y de alguna manera, también incluso con delegación comercial en Madrid con Domingo Estrada. Fue el día 1 de febrero cuando a lo largo y ancho de España sonaba la sintonía de Protagonistas, el programa que conseguiría las más altas cotas de audiencia y que se convertiría en el punto de mira de agencias y anunciantes. Puesto que la COPE no tenía emisora en Barcelona por entonces, Vallvé se asoció con ellos desde Radio Miramar para lanzar la señal de esta nueva cadena en la ciudad condal. Aquí, Radio Miramar. COPE no tenía emisora en Barcelona y por ello llegó a un acuerdo con Radio Miramar de Barcelona, que tenía un gran filón en la ciudad con voces de la talla de Pepe Antequera, Andrés Caparrós o Encarna Sánchez. En la cadena COPE y Radio Miramar son las 12 de la noche. Nace una nueva madrugada. Unos jovencísimos Carlos Herrera, José Manuel Parada y Julia Otero también andaban por allí, aprendiendo el oficio. En la sintonía de la cadena de emisoras COPE y la emisora Radio Miramar de Barcelona, emitiendo desde sus estudios sitos en la popular Plaza de Cataluña número 9, tercer piso, Caperucita y el Lobo, Carlos Herrera y José Manuel Parada. No tiene usted palabras. No tengo palabras. Este fichaje me ha dejado a mí absolutamente sorprendido. Empiezan los programas como un parte de guerra, oye. Sí. Parece que diga, la guerra ha terminado. ¿Quién es esta maravilla de persona? Una tía del director, pero no de cualquier director. Del director de los directores. Una tía del director de los directores. La señorita Alicia Orozco. Mi teléfono es ya famosísimo, pero por si acaso lo repetimos, es el 310 71 00310 7100. Son las 2:03 y es tiempo de información en Más Radio con Josep Lázaro. Julia Otero, ¿cómo conoces a Luis del Olmo? Nos conocimos en Radio Miramar, yo era una niña, Luis era en ese momento la gran estrella de la radio y llegaba para hacer el primer programa en cadena, ¿no? Que en aquel momento tenía unas características, nadie se había emitido en cadena desde diferentes emisoras. Recuerdo por la mañana cómo se enviaba el fax, ¿no? Recuerdo que decíamos, claro, yo lo observaba todo, ¿no? Con ojos curiosos, ¿cómo se va a emitir en cadena desde Radio Miramar, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Y bueno, era todo extraordinariamente complejo, ¿no? Había unas campanitas, cuando sonaban esas campanitas, todas las emisoras locales sabían que era el momento de su publicidad, pero todo eso se hacía manualmente, ¿no? Radio Miramar de Barcelona, la més nostra. Pilar Blanco, tú ya eras productora de Luis cuando dais el salto a la COPE. ¿Cómo fue dar aquel paso tan importante? Un señor muy especial, que era el padre Gago, vio la oportunidad de ofrecerle la posibilidad de que se fuera a lo que entonces era la cadena de radios populares, que nadie sabíamos lo que era, te puedo asegurar. O sea, COPE fue un invento posteriori y bueno, a raíz de aquello pues Luis se pasó a la privada. ¿Tú no echas de menos un poco aquellas 3 horas de información limpia, de publicidad que tú tenías antes? Las echaba de menos al principio. Lo que sucede es que me di cuenta que la publicidad es una profesión tan honorable y tan baja como otra cualquiera. La publicidad es un arte y esto lo saben perfectamente los americanos. Y de pronto yo me he dado cuenta que efectivamente hago un programa de 4 horas con publicidad, por eso estoy en una empresa publicitaria y privada, pero te aseguro que en este momento, y no tengo más que echar un vistazo
a los estudios de audiencia, a todos los estudios de audiencia de radio, para que esos estudios me cuenten protagonistas, está de nuevo en cabeza. Es el programa más escuchado en la radio española. ¿Y la publicidad no condiciona para nada los contenidos del programa? A mí no. Yo doy un 0,5% de publicidad. Cuando tengo que leer una determinada publicidad, lo primero que hago es documentarme. Voy a Majadahonda, a este instituto donde la calidad de los alimentos se supervisan. Pido un control de calidad de ese alimento que yo voy a anunciar e inmediatamente me voy a la fábrica textil, a la fábrica de alimentos. No me digas que haces todo ese control para hacer publicidad. Sí. La gran batalla que hubo fue porque todas las emisoras tenían su propia publicidad local. Entonces había que compensar la publicidad nacional que se emitía con la publicidad local para que las emisoras no perdieran su... Y entonces ahí vamos a hacerle un elogio a Ángel Pardo, porque se le ocurrió lo de las campanitas, porque ahora es todo muy fácil, pero se ponía unas campanitas que eso indicaba que todas las emisoras locales podían poner su publicidad local. Volvemos enseguida. Protagonistas. Eso tenía que durar 3 minutos, porque en eso también te puedo decir que Luis era muy, muy estricto. Nomen da nombre al arroz. El arroz es nomen. La publicidad por contrato no podía durar más de 3 minutos, porque él era consciente de que la gente se podía ir y él no se podía permitir ese lujo. Tengo libertad para ello. Una de las condiciones en el contrato con mi empresa es que yo puedo aceptar o puedo rechazar la publicidad. Lo que sí te aseguro es que la publicidad que yo hago tiene toda la garantía, tanto del punto de vista técnico o del punto de vista médico o sanitario en el caso de que sean alimentos. Pero insisto que la publicidad es mínima, o sea, yo hago en mi programa, pues no sé si hay 30 cuñas de publicidad, yo hago 2 cuñas. Las dificultades técnicas y el escaso alcance de antena de la COPE eran un grave problema que había que solucionar urgentemente. La infraestructura no era la más óptima para acoger un programa de la envergadura de Protagonistas, que venía de ser líder en la mañana. Yo me acuerdo, no sé si fue en Tenerife, sé que era en Canarias, que digamos que la radio estaba en un campanario y no había más que 2 micrófonos. Entonces era imposible hacer el programa. Bueno, hubo que tirar líneas y hubo que romper la pared para poder meter más micrófonos. De estas te puedo contar muchas, o sea... Buah. Aún así, Luis del Olmo estaba convencido de que podría hablar a través de 90 emisoras, juntando las frecuencias que ya había adquirido Radio Popular más la de Radio Miramar, en Barcelona. También había intención de incorporar las emisoras de Radio España, otra cadena a la que estaban tanteando. Bienvenido a la gran cadena de ondas populares, Radio Popular, en toda España. Ahora somos casi 50 emisoras. Un pueblo unido a través de la radio. El padre Gago aceptó el reto de disponer aquella red de emisoras para el nuevo año 83. Radio España rechazó la propuesta de unirse a la cadena de ondas populares. A pesar de las dificultades, tanto el padre Gago como Luis del Olmo se lanzaron a la aventura. El director general de la COPE le hizo una buena oferta económica a nuestro protagonista, 4,5 millones de pesetas al mes, que también irían destinadas no solo a su salario, sino a la contratación de colaboradores. De hecho, yo siempre he dicho lo mismo, Luis es el primer comunicador que convirtió su programa en su empresa. La gente no sabe, la gente sabe que ha ganado mucho dinero, pero lo que no sabe es que él invertía en el programa. Los primeros debates del Estado de la Nación los pagaba Luis de su bolsillo. Hasta que se consiguió el patrocinador de Tabacalera, lo pagaba él. Y no eran baratos, te lo puedo asegurar. Las primeras tertulias, Luis pagaba eso de su bolsillo. Hasta que no convencieron al Corte Inglés, él tenía muy claro lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Radio Nacional de España no hizo ninguna contraoferta. Igualar aquellas cifras les resultaba imposible. Yo soy madrugada a madrugada, Encarna de noche. A la contratación de Luis del Olmo en la COPE le siguió la de Encarna Sánchez. Nace la madrugada. Y a los hombres y mujeres que en ella reinan, por ellos la radio a partir de este momento es impacto, actualidad, noticia, búsqueda, inquietud, emoción y por encima de todo, el compromiso de la solución, la ayuda y el servicio más completos que jamás se haya ofrecido a través de un medio de comunicación.
Los hombres y mujeres de la noche serán nuestros protagonistas desde ahora y hasta las 4 de la mañana. Ahora que Miramar pasaría a ser parte de COPE, ella se haría con las tardes de la cadena, con el programa Directamente Encarna. A la radio le quedan 1000 años de vida todavía, querida Encarna. Y cuantos más canales de televisión, y cuantos más medios, y cuantas más emisoras de radio surjan, más fuerte estará la radio, más potente, y más creíble, y más importante, y más divertido. Entre otras cosas porque nosotros procuraremos espabilarnos, y cada vez que nace un nuevo canal, o cada vez que nace una nueva cadena, y están naciendo de radio, procuramos espabilarnos. Yo me dedico, tú sabes, las 24 horas a hacer esa tontería por la mañana que se llama protagonistas. La tontería la pongo entre comillas y la lleno de cariño, de amistad y de conocimiento y de sabiduría, pensando sobre todo en la gente que tengo a mi lado. Señor Rúa, Antonio Rúa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Encarna. Aquí lo que pasa es que nos divertimos mucho. Este es el secreto. ¿Cuándo se cruza en su camino Luis del Olmo? Pues cuando llego a Barcelona. Cuando llego a Barcelona de mi Andalucía, de nuestra queridísima Andalucía, primero desde Córdoba y después desde Málaga. Ajá. Y cuando llego a Barcelona, pues me encuentro con Luis y el encuentro parece ser que es duradero porque gano a mi mejor amigo y mi jefe y mi radio, o sea que imagínate. Es más difícil para un hombre con curiosidad, inquieto, para uno de los mejores guionistas de este país, que es lo que tú eres, es difícil esa dualidad del guión ingenioso para el lucimiento de Luis o la dirección de una emisora. Es que, bueno, cuando se tiene un buen equipo, dirigir la emisora consiste en hacer buenos guiones. O sea, el secreto quizás está en que cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. Y mientras cada uno esté haciendo lo que tiene que hacer, el resto parece que va todo como con piloto automático. Este leonés tiene mal genio, ¿no? Es que la radio tiene que ser así, la radio tiene que tener mal genio cuando no sale bien las cosas. Es decir, si la radio no tiene apasionamiento, Encarna, si tú lo sabes, si no tiene apasionamiento, entonces esto es funcionarios, entonces hay que poner un reloj para fichar y entonces se estropea todo el invento. Antonio Rúa, ¿cómo explicártelo? Antonio Rúa era el alma, es un papel que ahora yo creo que ha perdido, el documentalista, el inspirador. Antonio era un personaje maravilloso. Venía del mundo de la publicidad. Él, no sé, bueno, hay generaciones más jóvenes, pero supongo que las que tienen mi edad sí se acuerdan de aquel famoso spot de Tomate Frito Orlando, que era el primer spot que se hizo cómico, por decirlo de alguna forma. Orlando, Orlando, Orlando. Guate, guate, aquí hay tomate. Orlando. Y bueno, Luis lo fichó y bueno, hizo cosas espectaculares que luego le sirvieron para ser premio Ondas. Yo qué sé, la capacidad que tenía Antonio yo no creo que haya otra persona como ella. Y sin embargo no se prodigaba en antena, siempre estaba detrás. Siempre estaba detrás. Por eso digo, es que el mundo de la radio es un mundo mágico. La cantidad de gente que está detrás para que salga lo que tiene que salir es mucha. Hombre, Luis ha dicho curiosidad, yo aporto el hecho que no siempre es factible, ¿no? Y por eso hay gente que entra en la radio, está un tiempo y después se va, ¿no? Yeah. Es encontrar el factor de diversión, hacer una cosa que te guste, de apasionamiento, de amor, de cariño. Para conseguir el fax. Bueno, esa es genial. A ver, Rúa era un adelantado a su tiempo en lo que significan todas las cosas vanguardistas. Yo con Antonio empecé a hablar de Internet cuando la gente no sabía lo que era Internet. Cuando descubrieron que había un fax, Antonio se puso muy pesado para que Luis le comprara un fax, porque él estaba hasta los bemoles de hacer... Bueno, piensa que en aquella época nosotros hacíamos... Barcelona-Madrid, 3 días, normalmente vivíamos 2 días en Barcelona, 2 días en Madrid y el viernes no se sabía nunca. Podíamos estar en Ponferrada, podíamos estar en cualquier sitio. Entonces Antonio estaba muy harto de viajar. Y entonces cuando se inventó el fax dijo, esta es la mía. Entonces después de mucho pedirlo, al final consiguió que compraran el fax. Pero claro, compraron un aparato de fax. Entonces llegamos a Madrid y tenemos el fax y le digo, Antonio, ¿qué está aquí el fax? Dice, pero aquí no hay ningún fax.
¿Cómo que aquí no hay ningún fax? No, habéis comprado un fax, pero yo, si no tengo otro fax, no puedo mandar las cosas. Con lo cual, imagínate que mañana, cogiendo todas las cosas a máquina, porque no había el otro fax, pero bueno, de estas hay bastantes. Protagonista, Luis del Olmo. La salida de Luis del Olmo de la radio pública y su incorporación a la COPE fue un reclamo importantísimo para la radio privada. Nacía un nuevo estilo y una nueva radio comercial, una emisora pionera a la hora de poner en marcha formatos de larga duración que ocupasen la franja horaria de las mañanas y de las tardes. A las 9 de la mañana del 1 de febrero de 1983 comenzaba a emitirse desde Radio Miramar de Barcelona para las 45 emisoras de onda media de Radio Popular Cadena COPE, Protagonistas Vosotros. El día anterior, Luis del Olmo había cumplido 46 años. El programa se inició con una duración de 4 horas, una más que en Radio Nacional. Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE, Radio Popular, bienvenidos a cuantos ciudadanos, siguiendo la costumbre de sintonizar estas emisoras amigas, se encuentran hoy con un nuevo programa y a cuantos oyentes se incorporan a esta aventura radiofónica. Les aseguro que hoy es un gran día para quien les habla. Desde estos micrófonos de la radio privada, continuaré dando vida a los espacios radiofónicos que apoyaron siempre los oyentes y estrenaré nuevos caminos. Cuento para ello con los mejores profesionales del medio. A medida que el programa vaya creciendo en la mañana, se los iré presentando con mucho gusto. Aunque más que una presentación, será un bienvenidos de nuevo, puesto que ustedes, me consta, les conocen bien. Si ustedes lo quieren, estaremos juntos durante cada mañana, desde las 9 y algunos minutos hasta la 1 de la tarde. Vamos a poner en marcha todo el entusiasmo, el respeto y el cariño de quien ama esta profesión. Protagonistas vosotros, este será nuestro lema, nuestro objetivo, nuestra contraseña, nuestro saludo mañanero. Protagonistas vosotros, una continuación de aquel casi legendario programa de las mañanas, una renovación permanente con los veteranos y con los recién llegados. Protagonistas vosotros defenderá más que nunca su libertad informativa, su independencia. El vosotros de nuestros protagonistas serán las amas de casa, los camioneros, los ejecutivos, los estudiantes, los abuelos y los niños, los enfermos, los caminantes, los hombres de la mar, los oficinistas, los taxistas, los maestros, los campesinos. Tendremos tiempo de ir contándoles nuestros proyectos. Ahora lo que deseamos recordarles es que transmitimos desde Radio Miramar de Barcelona, Plaza de Cataluña número 9, Barcelona 7, y a través de la cadena de emisoras COPE, Radio Popular. Dígales a sus amigos dónde estamos. La cobertura es total. Ni una sola ciudad, ni un solo pueblo de España sin la sintonía de protagonistas. Este es nuestro deseo. Luis pudo volver a la radio recuperando la marca Protagonistas que le hizo famoso en Radio Nacional. Resulta que en el ente público no cayeron en registrar el título del programa, y Luis estuvo rápido para hacerlo antes que ellos. Aún así, por si acaso, cambió un poquito lo de Protagonistas nosotros para no pillarse los dedos. De ahí que el título fuese Protagonistas Vosotros. Al poco tiempo se le llamaría sin más Protagonistas. Aquí está Protagonistas, aquí está Protagonistas, aquí está. Pero vamos al Mediterráneo para extender aún más nuestro saludo a los protagonistas de estas mañanas de España. Desde Bari, Italia, una española por los 4 costados, catalana universal y dueña de un corazón tan amplio e inmenso como su voz, va a ser también protagonista de esta primera página. Buenos días desde Barcelona, Montserrat Caballé. Buenos días. Buenos días. Montserrat, ¿cómo saludarías hoy en este programa estreno a los protagonistas de toda España? Pues mira, yo los saludaría así. A ver, ¿qué te parece? Aquí está Protagonistas, con la gente y la radio del pueblo. Las mañanas se visten de fiesta. Protagonistas, un beso. ¿A ti qué te parece? Qué bonito, Montserrat, inolvidable, muchas gracias. Creo que todos nuestros amigos te están dando un beso y un aplauso.
Protagonistas Vosotros contó con buenos padrinos en su nueva trayectoria. La gran soprano y buena amiga de Del Olmo, Montserrat Caballé, le regaló la letra y la música, que sería sello del programa. Con ella se inició una manera de empezar el programa que sería clave en la historia de Protagonistas a partir de entonces. Tras la sintonía de entrada siempre se darían los Buenos días España, con el saludo de alguna figura destacada que normalmente se grababa por teléfono. Algo que nos gustaría que recordaran, y es que bebiendo no se ahogan las penas, solo se riegan. Pero escuchando la radio sí se ahogan las penas. Este programa de un 1 de febrero de 1983 confiamos que tenga los suficientes atractivos. Como por ejemplo, dentro de un momento charlaremos con Carlos Fisas. ¿Le conocen? No podía estar ausente. Carlos Fisas. Pero con los viejos amigos, con los viejos y siempre renovados espacios, hay estrenos, y uno de esos estrenos, Guiños y Pellizcos, será una especie de noticiario de lo que ocurre en España y en el mundo, pero con toda la ironía, toda la retranca y todo el buen humor. Hoy nace un programa y seguramente asistiremos a través de la unidad móvil con Marta Puértolas del nacimiento de un niño que tenga de vida 5 minutos, o 4, o 2. Daremos los buenos días a Enrique Rubio y a Jesús Mariñas en la radio del corazón. Cantaremos las 50 con el presidente de la Generalitat de Cataluña, con el señor Jordi Pujol. Quizá a usted le interese formular una pregunta al honorable. Le facilitamos los canales, estos son los teléfonos a través de los cuales usted puede entrar en contacto con Protagonistas Vosotros. Vivimos en Barcelona, 318 87 90. Luis del Olmo continuaba, como era ya habitual en él, abriendo el teléfono a sus oyentes para que opinasen sin ningún tipo de filtro. Irán escuchando varias grabaciones que son claro ejemplo de ello. Para entrar en contacto con Protagonistas Vosotros, porque naturalmente los oyentes tienen que ser los principales protagonistas, la radio participación. Hay un espacio nuevo, Confidencias, protagonizado por Tina Sainz. No se lo pierdan. Cómo defenderse de la contaminación se lo contaremos brevemente. Atención a otro de los nuevos espacios que ponemos en marcha en Protagonistas Vosotros. Frente a frente. Invitados, José Luis Gutiérrez y José Luis Balbín. Otro de los personajes que merece la pena sintonizar cada día en las 45 emisoras de Cadena Popular, COPE, y de Radio Miramar. Tito B. Diagonal. Los reportajes de todas las unidades móviles que se han puesto en marcha para Protagonistas Vosotros, sin olvidar nunca la música. Luis del Olmo se llevó a parte del equipo que tenía en Radio Nacional y en Radio Cadena Española: Pilar Blanco, Eva Orue, Jesús Mariñas, Marta Puértolas, Carmen García Rivas y el realizador Ángel Pardo. Vamos a ver qué tal rema por estas aguas el fresco de la mañana, más conocido por Jesús Mariñas, o Jesús Mariñas más conocido por el fresco de la mañana. Probablemente, y por aquello de la novedad, Jesús a lo mejor nos habla de Julio Iglesias. Tengo la oportunidad de hablar de Julio Iglesias porque en la prensa española se ha publicado que en la Olimpiada Cultural de la Olimpiada de Los Ángeles solamente va a intervenir un español, Plácido Domingo, y no es verdad. También va a cantar Julio Iglesias. Lo que pasa es que como Julio Iglesias forma tándem con don Frank Sinatra, o sea, es decir, Julio cantará en la Olimpiada de Los Ángeles del 20 al 5 de agosto en el anfiteatro. Jesús Mariñas, uno de los primeros cronistas del corazón en España, también dio el salto a Protagonistas para traer la actualidad de las revistas de papel cuché. Hay un buen amigo, un faraón del toreo, Antonio Ordóñez, que tiene su noticia. Bueno, sí, voy a terminar con una noticia bonita, entrañable y familiar. Antonio Ordóñez se ha reconciliado con sus hijas, bueno, en realidad sus hijas con su padre, porque tú sabes que ellas estaban en contra de que su padre volviera a casarse. Luis del Olmo, como en tantos otros ámbitos, fue pionero en tratar este tipo de información en un programa de actualidad, en la radio de la mañana. Parece ser que es bastante inestable emocionalmente. Ella te iba a contar antes que siempre los hombres que ha tenido en su vida siempre se han distinguido por ser muy guapos y por otras cosas que no saltan a la vista, pero que se saben. Se ve que Brigitte exige unas dimensiones especiales en los hombres que la acompañan. Sí, eso se comenta en Francia. Vamos, por lo menos todos los hombres que han pasado por su vida, y han pasado muchísimos, ahora ya pasan menos porque claro, como la pobre ya está como los trapos, pues los tampoco está para eso. De 1,90
1,80 para arriba. No, los quiere de 20 y tantos centímetros para arriba. Ya. De 20 y tantos centímetros para arriba. Y además inteligente, cariñoso, salvaje, como los limones del Caribe, ya te guapo. digo, lo del dinero es lo de menos. Sí. Y si puede ser con 25 años menos. Tiene que haber bofetadas, tiene que haber cola, ¿no? Sí, pero claro, se ve que Brigitte enseguida se cansa y es inestable emocionalmente y los aburre, y a pesar del dale que dale, se ve que lo del dale que dale le va mucho y lo exige mucho, pues claro, los señores, a pesar de estar a pan y cuchillo en casa de Brigitte, pues se hartan, lógicamente. Jesús Mariñas metió a Del Olmo en algún que otro jardín. Oye, ¿y la tele gallega qué tal va? ¿Va bien? Va bien y creo que va mejor desde que han despedido a Pepe Domingo Castaño. No me digas. Sí, lo han despedido. Fíjate que él fue uno de los pioneros de la tele gallega. Él hacía los lunes el programa Boas Noites, que era una copia descarada del Buenas Noches que se había hecho en televisión española. Un programa que fue muy contestado desde el principio porque realmente se limitaba, cosa que a mí no me parece mal, se limitaba a llevar al gallego pues un programa típico de Prado del Rey, con actuaciones típicas de Prado del Rey, populares de Prado del Rey, es decir, una televisión bastante centralista. Entonces Pepe Domingo, no solamente por eso, sino por su forma de hacer y de presentar, y por su pésimo gallego, recordarás que cuando él debutó en este programa yo me hice eco de las críticas tremendas que había tenido su pésimo gallego, a pesar de que él es gallego de padrón, la patria de Camilo José Cela. Y lo que más ha sorprendido no ha sido su cese, sino quién lo ha sustituido. Nada menos que María José Goyanes, que de gallega tiene lo que yo de canónigo. Tú has mentido porque a mí no me ha echado nadie de televisión. He sido yo el que me he ido. Y bueno, además por la puerta grande y con todo beneplácito de la dirección y del público. Y me despedí, creo que bastante dignamente, en el programa... Creo que de lo más indigno, llorando. Y además te despediste en una especie de despedida llorona, y te despediste entrevistando a Blanco Tobío, el magnífico periodista de Pontevedra, que habla un gallego precioso, y entonces el señor Blanco Tobío, a mitad de entrevista, te dijo: Pepe Domingo, ya que los dos somos gallegos y estamos en televisión gallega, ¿por qué no hablamos y hacemos la entrevista en gallego? Y tú seguiste preguntándole en castellano. Mira, te voy a contar, estás totalmente equivocado. El señor Blanco Tobío, antes de pasar al estudio, le pregunté: señor Blanco Tobío, ¿en qué quiere que hablemos? ¿En gallego o en castellano? Y me dijo el señor Blanco Tobío, y llámale ahí si quieres, me dijo: mire, pues Domingo, no domino demasiado bien el gallego porque hace mucho que no lo hablo con asiduidad. Le pido, por favor, vamos a empezar en castellano y cuando yo me caliente hablaremos en gallego. O sea, que también has mentido en eso. Si eres una mentira viviente, hijo mío. Y yo no quiero hablar nada más. Son menos 10 minutos, la 1 de la tarde, en la cadena COPE Miramar, protagonistas. María José Cantudo, sí, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Oye, por favor, me gustaría mucho poder hablar con Mariñas, si es posible, para que me diga esa hartada de mentiras que ha dicho por la radio, me la diga cara a cara, para yo poderle más o menos contestar, ¿no? Porque es muy fácil el injuriar a las personas, el decir cosas, informar mal al público cuando no tiene a la persona que la está haciendo delante. Ahora, estoy aquí, María José, te estoy oyendo. Sí, me imagino. Y además con una cosa que, como tú te dedicas a esto, tiene por supuesto mucha más verborrea que yo, ¿no? Porque yo me dedico a otras cosas, sobre todo no a hacerle daño a la gente inútilmente, no a decir mentiras en público. Yo trabajo otras funciones, o mi teatro o mi cine, pero honradamente y sin meterme con nadie, intentando hacer lo mejor que puedo y no hacer lo que haces tú, que me parece muy bajo por tu parte. Sobre todo porque el público se merece un respeto, se merece que se le informe, no que se le digan mentiras, y menos de una persona como tú, que creo que estás muy desfasado ya, que estás muy mal, chico, de verdad, ¿eh? Dedícate a otra cosa, porque esto ya, lo que estás haciendo es horrible, y lo que no entiendo, como un medio de información te paga, aunque sea un duro, por esa información que es tan mala. María José, ¿en qué he mentido lo que he contado hace un rato de la indemnización que tienes que pagar? Niño, que eres muy falso. Primero, en Sevilla me dijiste: María José, qué maravilla de espectáculo. No, perdona, ¿Cómo apoyar a tanta gente? Perdona un momento y date la boca, cerdo. Tanta gente y tan maravilloso, así no se puede ir por la vida porque nunca ganará un duro. Esto me lo has dicho tú, lo que pasa es que vas de falso, vas de embustero, vas de trapalón, porque no vales un duro como nada, y como periodista no sirves más que para criticar a la gente. La gente que vale no hacen lo que tú. Por derecho gana su pan, ¿entiendes? Sin meterse con nadie. Tú eres un cerdo, maleducado, y además me parece de tan mal gusto que nos pongan a todas cuando comes de nosotras, ¿entiendes? Porque si no tuvieras a la gente que tenemos de la profesión, ¿de qué comerías tú? Si no sirve más que para criticar. ¿De qué comerías tú? María José, ¿puedo hablar? No puedes hablar porque ya hablas demasiado metiéndote con todo el mundo. No te da vergüenza, tú no tienes madre, tú no te das cuenta que los falsos testimonios que me estás diciendo a mí, tengo un hijo que me lo puede estar escuchando.
En junio de 1988, Luis terminaría despidiendo a Mariñas. Los cotilleos que contaba en Protagonistas le valieron al director del programa varias querellas por difamación. El juzgado de primera instancia número 1 de Barcelona ha condenado al locutor de la cadena COPE, Luis del Olmo, y a su colaborador, Jesús Mariñas, a indemnizar al entrenador del Real Club Deportivo Español, Javier Clemente, con 2 millones de pesetas por una emisión radiofónica emitida en enero de 1986, en la que ambos locutores comentaron que los problemas del entrenador vasco, entonces en las filas del Athletic de Bilbao, y el jugador del mismo equipo, Manuel Sarabia, se debían a un lío de faldas. La indemnización económica solicitada por Clemente era de 25 millones de pesetas. Según argumentó el del Bierzo al diario El País, echó a Mariñas por viajar a Puerto Rico y ausentarse del programa sin ningún permiso. Hay un espacio en Protagonistas que consiste en guiñar y pellizcar. Una de las primeras secciones del nuevo Protagonistas en la COPE fue Guiños y Pellizcos. Guiñar o pellizcar, esa es la cuestión. Tiene su sintonía. En el claro oscuro de la vida, miles de guiños y pellizcos nos contemplan. Vamos a darle un guiño, por ejemplo, a la justicia argentina, que ha reaparecido en favor de los desaparecidos y se está especializando en cazar con lazo de bolas a generales expresidentes. Tras la detención de Viñone, les toca el turno a los 3 que faltaban: Videla, Viola y Galtieri. Así es el cambio argentino, claro, justo y cristalino. Y tras el guiño, un pellizco a doña Margarita Thatcher, mamá sin tacha, que ni siquiera cuando hace viajes oficiales al extranjero se olvida de mirar por el futuro profesional de su hijito Mark. Mamá Thatcher fue al sultanato de Omán, vio al sultán y consiguió un contrato millonario para la empresa de construcción donde su hijo trabaja de eso, de hijo de mamá. Una mamá muy edificante para un hijo un tanto ladrillo. Lo cierto es que Del Olmo empezó con mal pie su estancia en la cadena de los obispos. Al segundo día de temporada en la radio privada, Carlos Herrera, cuando salía de hacer su programa de madrugada, España en pijama, a las 9 menos 5 se encontró al de Ponferrada tirado encima de la mesa del locutorio. Le había dado un cólico por una subida del ácido úrico y Herrera tuvo que sustituirlo. Claro, yo hacía el programa que iba antes en Radio Miramar. Y entonces, bueno, pues yo me iba a mi casa a desayunar para hacer otras cosas. Entonces era multipluriempleado, grababa en estudios, ponía voz, en fin, lo que hubiera. Y cuando ahí a las 8:30 o a las 9 menos algo, efectivamente salía y no se me olvidará y no me dejarán mentir. Ya, no está entre nosotros ya Antonio Rúa, pero Antonio, que me conocía bien, me dice: Carlos, ven, y efectivamente encuentro a Luis, todo lo largo que es, estirado la mesa con un cólico, lo que luego se vio que era un cólico nefrítico, que eso duele muchísimo, y me dice: me tengo que ir, tienes que quedarte. Y digo: ¿cómo que tengo que quedarme? Y dice: tienes que hacer tú Protagonistas hoy. Digo: pero vamos a ver, Luis, 9 menos 10 de la mañana, segundo día de Protagonista para toda España, me estás diciendo a mí que me tengo que quedar. Y sí, vamos, que no me dio más opción. Y, hombre, pues lo saqué con dignidad, o eso espero, muy bien ayudado además por la gente que trabajó con Luis, que eran compañeros muy queridos y muy valiosos. Justo en ese momento aparece Carlos por ahí, Luis no puede con su alma, segundo día en COPE, y nada, se sienta, le sentamos, le damos los papeles y le decimos: arranca. Y bueno, aquello también te puedo decir que fue la consagración de Carlos, porque fue una semana espectacular. Con Carlos se trabajaba muy bien. Tenía un don de gentes especial. Yo me lo he pasado muy bien con Carlos. Buenos días, España. Desde COPE Radio Miramar les saluda Carlos Herrera. Protagonistas vosotros para las 45 emisoras de ondas populares. En nombre de Luis del Olmo les pedimos disculpas. Hoy, miércoles 2 de febrero, segundo día de la andadura de este nuevo programa, Luis acaba de ser internado de urgencia en la clínica de Antoni Puigvert, aquejado de una afección renal. Eva Orue, ¿tú te acuerdas de Herrera haciendo Protagonistas? Sí, los 4 primeros días, o sea, no el primero, segundo, tercero, cuarto de Protagonistas en COPE los hizo Carlos Herrera, que obviamente estaba ya pensado, me imagino, pero en ese mismo instante se convirtió en
en el sustituto ideal. Luego haría los veranos y todos sabemos la carrera que ha tenido después. Nos pide paso en este instante nuestra unidad móvil, que se encuentra en la Plaza del Pueblo con un personaje. Unidad móvil número 3, adelante, Carlos Herrera. Gracias, Luis. Gracias desde esta iluminada Plaza del Pueblo, en donde nos encontramos charlando con Amando de Miguel, sociólogo, y charlando acerca de temas de actualidad. Y el tema quizá de actualidad que más ha sorprendido a los españoles ha sido esa teórica o al menos sorprendente o aparente colaboración francesa en temas de terrorismo, en temas políticos, en temas sociales. Eso se traduce en el tema etarra, en el tema del mercado común, incluso en el tema de que al menos hasta ahora no vuelcan camiones. ¿Qué te parece a ti todo eso, Amando? Mira, a mí me parece que estamos ante uno de esos casos de verdadero ridículo nacional, si no internacional. Un caso de catetismo, podríamos decir. El 83 vino marcado por una decisión del Consejo de Ministros del Gobierno socialista, reunidos el 23 de febrero, la expropiación de Rumasa. El Gobierno, con objeto de garantizar plenamente los depósitos en los bancos, los puestos de trabajo y los derechos patrimoniales de terceros, que considera gravemente amenazados, ha aprobado hoy un Real Decreto Ley de expropiación de los bancos y otras sociedades del Grupo Rumasa. El gobierno nacionalizó Rumasa. La locura. Claro, ahora pensamos teléfonos móviles, ordenadores, entonces era otra cosa, trabajar en producción. La locura y de pronto ver, y eso es el espectáculo de la radio y Luis del Olmo en estado puro, levantar completamente el programa y decir lo que tenemos no vale nada, vamos a hacer un programa en directo completamente nuevo y sobre la marcha. Para alguien que estaba estudiando periodismo como era yo, aquello era alucinante. Luis camina paralelo a la sociedad y luego empezó a hacer, digamos, una radio más editorial. Pero no es una cosa que hace de un día para otro, sino que es una cosa paulatina. En el equipo teníamos siempre una especie como de chiste tal. Cuando venía Luis por la mañana furibundo, porque nos cambiaba el programa de arriba abajo, que solo hacía un día sí y otro también, decíamos, ¿quién será el cabrito del taxista que lo ha cogido? Porque seguro que en ese trayecto desde su casa a la radio le ha debido de poner al día sobre no sé qué y viene con las pilas cargadas para que hablemos de ese tema ya. Las controvertidas declaraciones de José María Ruiz Mateos fueron comentadas desde la mesa de protagonistas. Compañeros de la agencia EFE, Rafael Navas, creo que tiene esa entrevista con el señor Ruiz Mateos, una entrevista realizada pues prácticamente hace unos momentos en Londres. Sí, adelante Rafael Navas, adelante agencia EFE, por favor. Bueno, vamos, el activo y el pasivo. Me he quedado, bueno, ya estoy tan acostumbrado, pero me he quedado sordo, atónito de esas absurdas cifras, ¿no? Sí. Que no tienen fundamento de ninguna clase. Tengan en cuenta una cosa muy sencilla. Son 500 empresas, muchas de ellas muy importantes. Sí. En este momento a mí no me consta, por la información que tengo, de que haya aparecido nadie, absolutamente nadie, por ninguna de ellas. En aquel tiempo se inauguró un espacio de reflexión en protagonistas, un modelo de columna de opinión en la radio que serviría de referente para otros programas. Esta sección se llamaba La Chispa, un editorial que contó con las voces de José Luis Gutiérrez, Pilar Urbano, Emilio Romero, Pedro Altares, Juan Cueto, Antonio de Senillosa o Pedro Rodríguez. Vamos a oír a nuestro chispero de cada día. Desde Zaragoza conectamos con el chispero Pedro Rodríguez. Pedro, es tu momento si me estás escuchando. Buenos días. Al fin, Luis, un Cisneros, otro Cisneros va a mandar en España casi tanto como mandó aquel cardenal al que le gustaba Zaragoza. Al fin ha terminado la durísima batalla de Galerías Preciados. Nunca unos grandes almacenes habrán cambiado de chaquetas tanto. En 4 años han tenido de dueños a una familia, a un banco, a Ruiz Mateos, al Estado y desde ahora a un amigo de Felipe. Gran parte de la vaca lechera de Rumasa ha sido brillantemente repartida entre amigos de Felipe. Luis, hay una sección en tu programa que se llama La Chispa, en la que efectivamente intervienen personas como Manuel Vázquez Montalbán, que tú lo recordabas antes, pero que mayoritariamente está cubierto, yo creo, por periodistas, el comentario político, por comentaristas, podríamos decir, de derechas, ¿no? Pilar Urbano, Ramón Pi, qué sé yo, Emilio Romero, ¿no? No, es que no estoy de acuerdo con esa observación. ¿Tú crees que Antonio de Senillosa es de derechas? Brujulea por el centro, ¿no? Brujulea por el centro izquierda. Manuel Vázquez Montalbán no creo que... No, esta es un poco la excepción, ¿no? Tipo de ninguna duda. Yo creo que Manuel Vázquez Montalbán te viste precisamente eso. Te hace de coartada. Antonio Burgos, Emilio Romero
y Ramón Pi son hombres, no sé si estarán a la derecha o a la izquierda, pero te aseguro que sacuden de la misma forma cuando hay que sacudir y hay motivo a la derecha, a la izquierda o el centro. No de la misma manera, ¿no? No de la misma manera, es posible que no de la misma manera, pero yo creo que trabajan y lo hacen honestamente. Protagonista, Luis del Olmo. Una serie documental escrita y dirigida por Diego Fortea. El 5 de octubre de 1983, el capitán de farmacia Alberto Martín Barrios, de 39 años, se dirigía a su puesto de trabajo en el gobierno militar de Bilbao. A las 10 de la mañana tenía como costumbre llamar a su mujer, María Ángeles, pero ese día no lo hizo. A las 11, María Ángeles telefoneó a Alberto, pero este aún no había llegado al trabajo. El capitán de farmacia del ejército, Alberto Martín Barrios, fue secuestrado el miércoles 5 de octubre. Tras haber hecho guardia de noche en una farmacia de su propiedad, se despidió de su esposa a las 8:20 de la mañana para dirigirse al gobierno militar de Bilbao. Ese día fue al garaje que tiene en los bajos de su domicilio para recoger su coche, un Ford Escort de color rojo. Este segundo vehículo fue encontrado a unos 500 metros del gobierno militar, con las puertas cerradas pero con los seguros abiertos y las llaves puestas. 36 horas después de la desaparición de Alberto Martín Barrios, ETA Político-Militar Octava Asamblea notificó a través de un comunicado recogido en diversos medios informativos que el citado capitán se encontraba en su poder en calidad de rehén, exigiendo la libertad provisional de los procesados por el asalto al cuartel de Berga como condición previa para la liberación del secuestrado. En los días posteriores, los terroristas sometieron a un pulso a los medios de comunicación. La banda envió una carta a Televisión Española exigiendo que leyera en sus informativos un texto en el que se cuestionaba la jurisdicción militar por la que iban a ser juzgados los asaltantes de Berga. La familia del capitán de farmacia del ejército, Alberto Martín Barrios, se mantenía ayer a la expectativa de la decisión que pueda adoptar Televisión Española respecto a la difusión de un segundo comunicado de ETA exigida por la organización terrorista que retiene al capitán desde el pasado miércoles. La familia, según anunció su portavoz, Daniel Rodríguez, no entrará en contacto con los secuestradores. Televisión Española emitió el día 13 una parte del escrito etarra, condicionando la difusión completa del mismo a la liberación del capitán. Finalmente, el militar fue asesinado el día 18 de octubre. Su cuerpo sin vida, con la boca amordazada, apareció en una caseta cerca del cruce del Gallo, en Galdácano. Alberto había recibido un impacto de bala en la sien derecha. Bueno, esta mañana a las 8:15 de la mañana hemos recibido en el cuartel de General Concha una llamada de un comunicante anónimo, decía ser de ETA Político-Militar, diciendo que en la carretera de subida del Gallo al Parque de Atracciones había una carretera en obras junto a la cual se encontraba una casa derruida donde se encontraba el capitán secuestrado, muerto. A la mañana siguiente, el 19 de octubre, Luis del Olmo comenzó Protagonistas con estas palabras. Quiero ser voz del doloroso sentimiento de España entera hacia ese ciudadano inocente, pero quiero también que en esta mañana ensangrentada sean los oyentes los que expresen su dolor. Y pido que sean los ciudadanos vascos, mayoritariamente en contra de esos asesinos, los que llamen al teléfono del programa. Por ello pido al resto del país que deje las líneas de teléfono libres para que sean los ciudadanos de Euskadi, con los que nos solidarizamos, los que expresen su sentir por estos micrófonos de Protagonistas. Porque estoy convencido de que los asesinos de ETA y sus amigos, los señores de Herri Batasuna, estarán celebrando este nuevo crimen con champán. No era la primera vez que Luis del Olmo arremetía con furia contra los criminales de ETA. Ya en sus tiempos, en Radio Nacional, cargó sin miedo contra ellos. Pero fue aquella mañana, del 19 de octubre de 1983, al criticar a los terroristas tras el asesinato de Martín Barrios, cuando Luis del Olmo encontró una de las réplicas más difíciles a las que se tendría que enfrentar en toda su carrera. Fueron muchas las llamadas que colapsaron el control de los estudios de Radio Miramar de Barcelona. Fue una de ellas la que trascendería a las hemerotecas, a los anales de Protagonistas y a la propia historia personal de Luis del Olmo. Título personal, pues no sé, una entrevista que mantuve cuando se abrieron los micrófonos y un señor dirigente de Herri Batasuna, el señor Irígoras, mantuvo una conversación conmigo, me llamó de todo, yo le contesté y le llamé también lo que quise, etcétera, etcétera. Esas son cosas imborrables que quedan ahí para la historia de Protagonistas, o por lo menos para la historia personal de quien lo hace. Adelante con la siguiente llamada. Bilbao, buenos días. Buenos días, señor del Olmo. Buenos días. Soy John Irígoras, portavoz de Herri Batasuna. Usted dirá, señor Irígoras. Sí, vamos a ver.
Usted acaba de comentar que Herri Batasuna celebra las muertes con champán. Efectivamente. Pues le exijo ahora mismo que rectifique. La llamada de Johnny Dígoras, ¿cómo recuerdas ese choque? Perdóname, pero es que fue, bueno, uno de tantos atentados de ETA. Se sabía la conexión que había entre el mundo etarra y HB, bueno, Herri Batasuna. Y bueno, pues aquella fue y Dígoras intentando justificar aquel atentado, Luis poniéndolo menos guapo, diciéndole de todo. Y bueno, había una tensión, hubo una tensión, yo creo que es la tensión más gorda que he vivido en la radio. No. Usted se comporta como un tejero del Olmo. El atentado debe calificarse como un error. No solo no rectifico, sino que me ratifico, señor Idígoras Milans, del Pozo. Sabiendo cómo actúa ETA y el apoyo que recibe de Herri Batasuna, sabiendo cómo actúa ETA, no puedo sino ratificarme en lo dicho. Es un fascista mentiroso, que al igual que otros medios de comunicación, cuenta la historia como le viene. Mire, yo cuento lo que veo, y les veo a ustedes no solo no condenando los asesinatos de ETA, les veo alentándolos, que le quede claro. Es usted un fascista manipulador. No le consiento. Escúcheme usted. Sí, y como consecuencia de aquella discusión, fue tremenda, porque efectivamente Dígoras justificaba, Dígoras formaba parte de la banda, Dígoras no apretaba el gatillo, pero estaba encantado de que alguien apretara el gatillo. Yo hablé alguna vez con Dígoras y en fin, lo recuerdo vivamente. ¿Señor Idígoras? Señor Idígoras, pues parece que ha colgado. En fin, ya ven ustedes la tolerancia y el espíritu de diálogo que practica esta clase de gente. Probablemente siga usted escuchándome, señor Idígoras. Y lamento no poder decirle por teléfono lo que le diré a través de la radio. Usted sí que es un nazi para nuestro pueblo. Como consecuencia de aquello, a Luis le costó efectivamente que todas las miradas de ETA, más de toda la pazguata, cobarde, miserable, pérfida legión de individuos que en España ha sido cómplice de ETA, aunque solamente sea a través del silencio, empezaron a mirarle a él también. Johnny Dígoras dio una rueda de prensa un día después de este incidente. Bestial de TIC, enviar-la, salatu enviar-la, Herri Batasuna de TIC. Desde Herri Batasuna tenemos que denunciar que algunas emisoras de radio han dicho que Herri Batasuna se ha alegrado y que algunos militantes de Herri Batasuna han brindado con champán por este asesinato. Eso es vergonzoso y sobre esto vamos a denunciar a Luis del Olmo y a Radio Nacional. Aquí se equivocó Johnny Dígoras porque esto pasó en la COPE. Luis del Olmo eta Radio Nacional salatu invierno. Recuerdo que como consecuencia de aquello, una tribuna del País, la famosa Sábana Santa, escrita por ese ignominioso, miserable, se me acabarían, bueno, seguramente ocuparía todo el rato de esta charla para hablar de Alfonso Sastre, el dramaturgo español, el marido de Eva Forest, la cómplice del asesinato de las personas del atentado de la calle del Correo. Era una pareja siniestra, absolutamente siniestra, cómplice de ETA y de lo peor que ha tenido España entre su ciudadanía. Bueno, pues Alfonso Sastre escribió una página completa del programa de Luis del Olmo, pues haciendo una crítica supuestamente de cejas altas del programa de Luis. Y aquello, y estaba yo delante cuando Antonio Rúa le dijo, ¿sabes lo que quiere decir esto, no? Escrito por Alfonso Sastre. Esto quiere decir que estás en las listas. Así que no contestes ni una sola palabra. A esto no repiques. Bueno, la tentación era de Luis salir como un Panzer que era y poner a Alfonso Sastre en el lugar que le corresponde, que es el inodoro de la historia. No lo hizo. Luego, como hemos visto, Luis estaba en las listas. Claro que lo estaba. Y te llamó este señor. Y hubo ahí un encuentro bastante fuerte, ¿no? Sí. Yo con Johnny Dígoras he tenido la discusión más terrible de mi historia, ¿no? Al final de hablar con él con palabras muy serias y
yo insistiendo que la banda criminal era una banda criminaleta y que ellos estaban haciendo un flaco favor para la sociedad y para el futuro español. Y bueno, termina aquella conversación colgando el teléfono. Entonces yo digo a los oyentes, bueno, ya ven ustedes los terroristas cómo son y qué poco educados son. Aquel fue uno de los momentos que me obligaron a tener una compañía cuidando de mi vida, ¿no? Hubo un momento, yo tenía una escolta de cuatro compañeros de la policía que se fueron incondicional, luego eran incondicionales amigos míos y de mi casa, ¿no? Y a partir de ese momento, pues mi vida transcurre alrededor de la radio, pero con mucho cuidado y a veces con mucho miedo también. Yo salía a la calle cuando me escapaba por mi cuenta a dar una vuelta, miraba para todos los sitios. Si en esa ocasión no llevaba uno de los 4 policías escolta que cuidaron de mi vida durante tantos años, ¿no? Aquella mañana, en la redacción de COPE Miramar, no se hizo esperar la llamada del ministro del Interior, José Barrionuevo. Este le dijo a Luis del Olmo que aceptase la escolta que le iba a poner y que bajo ningún concepto la rechazase, porque los de ETA irían a por él. Y Luis tuvo valentía, porque fue plenamente consciente de lo que estaba sucediendo. Lo que sí que recuerdo es que cuando acabó todo aquello, yo fui al cubiculito pequeño, hubo una llamada y llamaron del Ministerio del Interior. Barrionuevo, que quería hablar con Del Olmo y le ofreció inmediatamente escolta. Nosotros llevábamos muy poco tiempo. Yo empecé en diciembre del 82 a ser ministro del Interior. Entonces, respecto al secuestro del capitán Martín Barrios, es que habían amenazado con matarle y los servicios de la policía llegaron a localizar quién había sido. Había sido una de las ramas de ETA, que había varias ETAs entonces. Y llegaron a localizar al núcleo de donde podía haber sido, y era en Francia. Yo autoricé a que hubiera una operación para tratar de localizar a Martín Barrios, porque sabíamos que su muerte era inminente, de un día para otro. Pero sí que yo hablé con Luis del Olmo esa vez y otras veces. Sí que quiero recordar que hubo alguna resistencia por su parte. Como que tener una escolta para él podía ser engorroso en algunas cosas. Evidentemente todos nos percatamos de lo que suponía esa discusión, pero solo desde el Ministerio se dieron cuenta de que además de percatarse de la gravedad de la situación, había que ofrecer una solución inmediata. A partir de aquel día entraron en nuestras vidas como mínimo 4 policías nacionales en Radio Miramar, en 2 parejas de paisano, nos acompañaban siempre a Luis, y cada vez que había un desplazamiento, porque Luis no renunció en ningún momento a su vida normal, siempre había alguien esperando en la ciudad de destino, nos acompañaban a pie de escalerilla, a pie de tren, cuando íbamos en coche, siempre había varias personas más en el equipo que acompañaban y protegían a Luis. Protegen a Luis, pero se incorporan al equipo de alguna manera, ¿no? Estaban allí con nosotros todos los días, a todas horas. Sí, incluso sentados me parece entre el público. Sí, porque el control del público que venía a la radio era muy ligero, no había gente de seguridad a la puerta. Había una recepcionista que tomaba el carnet de identidad y usted pase adelante, te daban una pegatina y tira para adelante. Ni había control de seguridad de si llevabas algo en un bolso. Así que su trabajo era, todo el rato que él estaba haciendo, que Luis estaba haciendo el programa, en un estudio repleto de gente, y a veces en estudios muy pequeños, con la gente muy encima, ellos tenían que estar vigilantes, siempre. Claro, llegaban a la radio y los guardias se quedaban, los policías nacionales de protección se quedaban a la puerta, esperando a que salieran del estudio. En muchas ocasiones no te dejaban montarte en el coche con él, porque si había un peligro tú no debías correrlo, pero la permanencia de aquellos policías era una obviedad. Cuando pasó ya el peligro, alguno de ellos se quedó a trabajar con él, Alfonso. Alfonso, todo empezó con la llamada de Johnny Dígoras en la cadena COPE, cuando abre teléfonos Luis y llama sorpresivamente Johnny Dígoras. ¿Todo empezó ahí? ¿Empezaste a trabajar como escolta de Luis del Olmo a raíz de aquel incidente o fue antes? Fue en ese mismo momento, en el mismo día en que
Él abrió los micrófonos ese día y habían secuestrado a un teniente, creo que era el teniente del ejército, no sé si era de farmacia. Martín Barrios. Exacto, y apareció muerto. Desde aquel choque con Johnny Dígoras, a Luis le acompañaría su jefe de seguridad, alguien que, lógicamente, terminaría siendo como un miembro más de su familia, porque estuvo a su cuidado durante 30 años. Y entonces él dijo, un vil asesinato más de esta gente, seguro que Ribatasuna lo estará celebrando, y fue cuando se produjo la llamada de Litígora. Y al momento, pues nosotros aquel día coincidió de que yo estaba en jefatura, estábamos en el grupo de escolta y estábamos en retén, y nos vino un fax, un telefonema de Madrid directamente, del ministro de Interior, señor José Barrio Nuevo entonces, que se le montase el servicio de protección y seguridad al señor Luis del Olmo. Y a raíz de entonces nos presentamos en Miramar y bueno, ahí fue donde empezamos el trabajo con él. Sí. Lo que pasa es que cuando nosotros llegamos a Miramar, él se quedó un poco extrañado, ¿no? Porque claro, él no esperaba de que tan rápido le fuesen a montar servicio, ni tampoco le fuesen a montar escolta, ¿no? Entonces él al principio era muy reacio en cogerla, en principio la rehuía, decía que no quería escolta y tal. Y bueno, nosotros teníamos que, no sé, acatar la orden que nos habían dado y teníamos que montar el servicio. Y entonces él estuvo hablando con el ministro y en Madrid, entonces le aconsejaron de que de momento que la cogiese porque esta gente, claro, no amenazaban en balde. Y bueno, entonces él cogió, nos aceptó, pero lo primero que nos dijo fue que nos iba a presentar como compañero de la radio, que no nos iba a presentar como policía en ningún lado, aunque claro, ya mucha gente pues ya lo iban sabiendo, ¿no? El problema era nuestro porque claro, tuvimos que preguntarle a Ángel Pardo y algunos compañeros más, Julián Bernabé, todos estos que estaban con Luis, cosas de la radio porque nos encontrábamos cuando íbamos a una cena o íbamos a un evento con Luis y venían gente de Radio Nacional y de otras emisoras y tal y nos preguntaban y nos quedábamos como un poco diciendo, bueno, digo, van a pensar que somos tontos en vez de la radio, ¿no? Del 83 estuvimos hasta abril del 84, que le quitaron la escolta. Él nos tenía dicho que cuando le quitasen la escolta nos iba a hacer como una comida de despedida y tal, porque ya él de alguna manera se había acostumbrado un poco a nosotros, ¿no? Entonces le quitaron la escolta en una salida que hizo él con sus hijos en un crucero. Y cuando vino, nosotros le acompañamos a la embarcación del crucero, pero cuando vino ya le habían quitado la escolta y nosotros ya no fuimos a recogerlo al puerto. Y nosotros habíamos quedado ya con el otro compañero en ir un día a saludarlo allí a Plaza Cataluña. Y cuando llegamos pensando que era que él nos iba, no sé, a proponer lo de la comida, el que quería darnos como despedida y tal, la sorpresa nuestra fue cuando él nos pidió que continuásemos con él. Porque él en principio, ya le digo, era muy reacio porque claro, es muy complicado llevar una escolta a una persona porque la movilidad suya se reduce muchísimo y la intimidad y todo. Entonces, claro, hay gente que les cuesta aceptarla, ¿no? Y él al final luego la aceptó y mira, nos pidió de contar con él y estuvimos hasta el 87 y lo íbamos alternando entre el servicio y los días libres y tal. Y luego en el 87 yo pedí una excedencia y ya me vine con él de fijo, de jefe de seguridad hasta el 2013 que nos jubilamos. Hay muchos espectadores que le preguntan si es que tiene algo en contra de los vascos. No, la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos que me escuchan hace muchos años saben que no, que tengo un amor por ese pueblo. Yo tengo contra esos ciudadanos que se llaman vascos y son etarras. Yo tengo contra esos ciudadanos que al lado de los etarras levantan una bandera diciendo ETA, mátalos. Contra esos los odio hasta el más profundo de los convencimientos. Vivir con escolta fue uno de los grandes cambios que tuvo que afrontar Luis del Olmo. Protagonistas comenzaba a alzar el vuelo sobre una nueva escudería. Estaban por llegar los mejores años de este programa. Protagonista, Luis del Olmo. Desde Protagonistas, Buenos Días, España. Una serie documental para la radio, escrita y dirigida por Diego Fortea. Con la producción de María Jesús Moreno. Con la colaboración de Onda Cero, Vocento, Museo de la Radio de Roda de Bará, Museo de la Radio de Ponferrada. Han intervenido en este capítulo Luis del Olmo, Carlos Herrera, Julia Otero, Juan Carlos Balbé, Pilar Blanco, Eva Orue,
José Barrio Nuevo, Alfonso González, Nacho Arias y María Luisa Solá. Protagonista, Luis del Olmo. Gracias a todos por haber tenido la paciencia de escucharme y de llegar hasta aquí.